Buenas tardes, bienvenidos sean al Science Café titulado Estancias en el extranjero. El día de hoy tenemos el gusto mi nombre es Carla Márquez y soy parte del equipo académico de Clubes de Ciencia. También contamos con la participación de Claudia García, del equipo de Clubes de Ciencia, y Alicia Hernández. Estamos muy contentos de tener el día de hoy a Isabel Goldaracena, a David Larios, a Ramsés Martínez y a Juan Carlos Martínez, que nos van a platicar acerca de sus experiencias haciendo estancias en el extranjero. Entonces, primero vamos a tener cada uno de ellos se van a presentar y van a dar una breve introducción sobre sus experiencias. Entonces empezamos con Isabel. Bueno, primero que nada, qué gusto estar con todos. Y mi nombre, como dijo Carla, soy Isabel Goldaracena. Yo soy originaria de San Luis Potosí. Sin embargo, estudié mi carrera en tres diferentes campus del Tecnológico de Monterrey. Primero estuve en San Luis, luego me fui a Querétaro y luego terminé en Monterrey. Esto por, no sé, por azares del destino, pero en especial porque aunque yo me imaginaba como el de la foto, así, haciendo investigación todo el tiempo, mi pasión era el food. Y eso fue, yo creo que lo que me formó como soy como persona. Yo estuve siempre en equipos representativos del TEC de Monterrey. Soy yo en acción. Y bueno, yo empecé en el 2013 y terminé en el 2018 mi carrera como ingeniera en biotecnología. Y durante mi plazo como carrera profesional tuve varias estancias profesionales y en el extranjero especialmente. La primera que hice fue becaria de la DAD. Esta es una asociación alemana que es The German Academic Exchange Service. Ellos te mandan durante un año a Alemania. Por 6 meses ellos te linkean con una universidad alemana. La mía fue la Universidad de Reutlingen. Estás 6 meses y luego es como tu deber encontrar prácticas profesionales, y ahí fue donde como yo tuve mi primer encuentro con la investigación. Tuve una estancia de investigación durante 6 meses en una farmacéutica que se llama Beringen Ingenheim. Está en un pueblecito chiquititito en Alemania, como de, no sé, 20,000 personas. Entonces fue toda una experiencia. Lo que me ayudó bastante es que tenía jefes como ellos. El que está arriba de mí, él, Sven, era mi jefe y es de las mejores personas que he conocido y fue bastante divertido. Ahí yo hacía caracterización de anticuerpos, era principalmente mi proyecto. Después, en el 2018, tuve la oportunidad de irme a un convenio que tiene el Tecnológico de Monterrey con Harvard y MIT, que es el Departamento de Health Science and Technology. Este fue una estancia de 6 meses donde estuve en el laboratorio de Joe von Bertre, que es el que se ve aquí en medio, y mis asesores eran Darío Lemos y Guillermo Ruiz Esparza. Yo estaba haciendo ahí proyectos de nanotecnología y de disfunción en riñones y diferentes enfermedades de riñón. Eh, y como les dije, mi pasión era el food, entonces yo ahí lo primero que hice fue encontrarme mi equipo de food y bueno, éramos Fuerza México, que estábamos en MIT, y ahí jugábamos casi todas las semanas. Me incluyeron siendo casi que la única niña ahí haciendo batalla. Y después de esto, yo me gradué hace un año y medio y conseguí venirme como asistente de investigación al Wyss Institute, que es un centro de investigación de biotecnología de Harvard, donde estoy en el laboratorio del profesor Peng Jing, y mi mentora es Sinem Saka, son los que se ven aquí. Y bueno, ha sido toda una experiencia increíble. Y más que nada yo hago ahí desarrollo de tecnología para visualización de biomoléculas en tejidos humanos. Y a partir de agosto voy a estar uniéndome a Ohana Bioscience, que es un startup aquí en Boston igual. Es parte de Flagship, el Venture Capital, uno de los más grandes aquí en Boston. Y estoy muy emocionada también. Voy a estar trabajando también como asistente de investigación. Pero bueno, por el momento, así somos los roomies, somos 6. Y nuestras noches de Catán en cuarentena han sido bastante concurrentes. Y eso es todo. Voy a detener para que alguien más pueda presentarse. Muchas gracias, Isa. Ramsés, si gustas compartirnos tu pantalla. Okay.
Hola chicos, bienvenidos a todos los que están aquí viéndonos. Voy a ser un poco más breve. Mi trayectoria, yo empecé como ingeniero mecánico. Me gradué en el 2016 en la Universidad Veracruzana. Soy originario de Veracruz. Principalmente durante mi carrera estuve trabajando en lo que es el diseño y simulación de MEMS, son uh, Microelectromechanical Systems, y parte también de sistemas de microfluidos para la detección y aislamiento de células tumorales circulantes. En esa etapa de mi carrera solo fue diseño y simulación. Una vez que me gradué, hice la maestría en el Centro de Investigación en Micro y Nanosistemas de la Universidad Veracruzana. Ahí continué mi investigación con células tumorales circulantes, con la fabricación de un sistema para aislarlas. Esa fue mi tesis. Y durante mi maestría tuve la oportunidad de realizar varias estancias o capacitaciones, muchas de ellas en el INAOE. Creo que a lo mejor muchos de ustedes lo conocen, es el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, está ubicado en Puebla, México. Ahí tuve muchas capacitaciones de lo que es microfabricación, especialmente de MEMS, y también mucha capacitación en microscopía electrónica, lo que es SEM, TEM, FIB, un poco de FM. Ahí fue, en una de esas capacitaciones, conocí al profesor Arturo Ponce, que es un investigador mexicano en la Universidad de Texas en San Antonio, y fue como pude realizar una estancia en esta universidad fue básicamente aprender técnicas de caracterización usando lo que es SEM, TEM, diferentes muestras, incluso llegué a analizar algunas muestras de meteorito que tenían en el laboratorio. También durante mi maestría, durante el último semestre, tuve la oportunidad de hacer una estancia de investigación en la Universidad de Harvard, en el laboratorio que mencionó Isabel, el BIS Institute. Ahí estuve trabajando en lo que son un sistema para purificación de agua, para integrarlo en un sistema portátil para llevarlo a áreas remotas, áreas donde no tiene la infraestructura para esterilizar el agua. Y bueno, mi parte como de historia en Clubes de Ciencia México, tuve la fortuna de ser estudiante. Me parece que fue la segunda edición de Clubes de Ciencia en México, en 2015, en la sede de Jalapa. También apliqué para el siguiente año, 2016. Y en 2017 fue como mi año para devolver un poco a Clubes de Ciencia lo que yo había recibido los años anteriores. Tuve la oportunidad de ser instructor con un excelente grupo de estudiantes y bueno, esa fue como mi parte para devolver lo que Clubes de Ciencia me dio a mí. Son algunas, la primera imagen fue el primer club de ciencia que tuve como estudiante. Profesor es el doctor Sebastián Nussel, quien diría que ahora trabajamos en el mismo laboratorio, en el BIS Institute. La parte de abajo es mi equipo actual. Esta fue durante mi primera estancia en el BIS Institute, uno de nuestros viajes de campo. Y esta imagen es de mi año como instructor en la ciudad de Jalapa. Esto fue la edición 2017 de Clubes de Ciencia. Y es de las mejores experiencias que me ha tocado vivir. Y bueno, por último, solo lo que estoy haciendo ahora es, como mencioné, ahora soy un asistente de investigación en el Inverse Lab del BIS Institute, está ubicado en Harvard, como Isabel lo mencionó, y estoy trabajando en distintos proyectos, lo que es el proyecto que mencioné de purificación de agua usando electroporación, y ahora me uní a dos nuevos proyectos, lo que es Cognizance, que es modelado de trastornos cognitivos para diferentes tipos de enfermedades, especialmente problemas neurológicos como Rett syndrome, bipolaridad, entre otros. Y el proyecto reciente es Biostasis, que lo que buscamos es poner una pausa temporal a la actividad metabólica de un organismo para evitar el daño de tejidos o del sistema cuando se sufre una herida.
Si quieren leer más acerca de los proyectos y si están interesados, aquí abajo está el link. Pueden entrar al sitio web de nuestro instituto. Y bueno, espero que poder responder algunas de las preguntas que tengan y en lo que pueda ayudar. Gracias. Muchísimas gracias, Ramsés. Ahora, David, ¿puedes compartir tu pantalla? Sí, claro, a ver. Ok. ¿Se ve un fondo blanco? Sí, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Bueno, sí, pues mi nombre es David Larios. Soy este individuo que está aquí. Soy originario de Jalapa, Veracruz. Debo decir que nunca fui alguien de puros dieces o que le fuera extremadamente bien en la escuela. Sin embargo, siempre tuve algunas preguntas acerca de cómo funcionaba en general la naturaleza. Preguntas que parecen, no sé, tal vez inocentes, como por qué el cielo es azul, por qué las plantas son verdes, etcétera. Entonces, como no me iba tan bien en la escuela, en la preparatoria, mi mamá trabajaba en la Dirección General de Bachillerato y me dijo, bueno, aquí hay algunas olimpiadas de ciencia a las que puedes participar. Fue una casualidad porque la única que estaba abierta en ese entonces era biología. Entonces dije, bueno, a ver de qué se trata esto. Y en cuanto abrí un libro de biología, el Curtis, recuerdo, empecé a leer cómo funcionaba, por ejemplo, cómo algunos virus infectaban bacterias o cómo es que las plantas hacían fotosíntesis. Todas esas cosas eran como demasiado fascinantes para mí al grado de que me obsesioné un poco. En la Olimpiada me fue afortunadamente bastante bien. Logré ganar una medalla de oro en la Olimpiada Nacional, lo cual me permitió ir a la instancia iberoamericana y sacar una medalla de bronce. Aquí estoy en Portugal concursando. Después ingresé a la licenciatura en biotecnología genómica en la UANL, que fueron 5 años. Y la Olimpiada de Biología tuvo algunos efectos inesperados para mí. Por ejemplo, el ganar la medalla de oro en la nacional, en la instancia nacional, me permitió hacer una estancia de investigación. O me regalaron una estancia de investigación por parte de la Academia Mexicana de Ciencias con el doctor Fernando López Casillas en la UNAM. Y esto fue una experiencia muy fantástica para mí en el sentido de que el doctor Fernando me enseñó técnicas básicas de biología molecular, cómo trabajar con embriones de pez cebra, etcétera, etcétera. Entonces ahí es cuando me enamoré un poco de hacer ciencia en el laboratorio. Eso, bueno, me llevó a hacer mi tesis con la doctora Diana Reséndez en la UNL, en biología del desarrollo, en la maquinaria molecular que usan las células para expresar los genes. Y si bien mi experiencia en la UNL, bueno, tuve maestros que fueron muy importantes para mí, que tuve clases fantásticas como en microbiología, en ingeniería genética, etc. Yo sabía que um, mi, observaba algunos otros amigos, algunos contactos que había hecho gracias a la Olimpiada o gracias a mi carrera, que estaban haciendo estancias en el extranjero. Entonces seguí un muy buen consejo de un amigo llamado Enrique Amaya, que también estudia aquí ahora conmigo en Caltech. Y me animó bueno, el consejo que él me dio fue, bueno, si te gusta mucho la investigación de algún doctor o algo que te apasione bastante, escríbele a ese profesor y con todas tus inquietudes y con todas como las preguntas que tengas acerca de tu investigación. Eso fue exactamente lo que hice por ahí del 2016. Y le escribí a este profesor llamado Mitch Goodman, que es un profesor muy joven aquí en Caltech. De hecho, tiene 31, 32 años, no recuerdo. Y en ese momento me apasionaba mucho la epigenética, que es cómo es que los genes se expresan. Entonces, bueno, al escribirle con todas mis inquietudes y con algunas preguntas que tenía acerca de su investigación, él me respondió y me invitó como a platicar un día por Skype. Me invitó a hacer este programa que se llama SURF aquí en Caltech, que es el Summer Undergraduate Research Fellowship. Y esa experiencia aquí en Caltech fue fantástica para mí
no solo por la investigación que pude hacer aquí acerca de algo que me apasionaba de verdad, sino que entré en contacto con una comunidad científica que no me esperaba. Por ejemplo, a mí también me gustaba mucho leer de agujeros negros y de un poco de los libros de Stephen Hawking. Y aquí, justamente en el verano que estaba aquí, hubo una plática de Kip Thorne, que fue un profesor que ganó el premio Nobel después en ondas gravitacionales. Entonces, atender todo eso, dije, wow, entonces yo quiero realmente ir a este lugar. Eso me llevó a, bueno, a repetir este proceso al otro año. Am, Me empezó a interesar más la biología sintética y la biología del desarrollo. Les puedo platicar un poquito más adelante. Y eso me llevó a escribirle a Michael Elowitz, que es un profesor muy destacado en esta área. Entonces, lo que hizo Michael fue redirigir mi correo hacia varios de sus postdocs, hacia varias de las personas con las que estaban trabajando en su laboratorio. Y el correo le llegó a Nicolás, esta persona que está aquí, que ahora es uno de mis mentores y mejores amigos que me ha ayudado bastante. Nicolás me escribió, platicamos con Michael y eso me llevó a hacer el segundo verano aquí en Caltech, investigando acerca de cómo las células madre se comunican entre sí para dar origen durante el desarrollo a células diferenciadas, como las neuronas, como las células de, no sé, de la piel, de la sangre, etcétera, etcétera. Entonces, ya con toda esa experiencia, habiendo terminado mi carrera, habiendo terminado mi tesis y todo eso, apliqué a 10 universidades aquí en Estados Unidos para el doctorado, de las cuales me rechazaron en 5 y me aceptaron en otras 5. Pero bueno, Caltech me había aceptado y esa era como mi gran, me había enamorado de Caltech desde hace mucho. Entonces, bueno, eso me llevó a entrar aquí al doctorado a Caltech. Esta foto es muy especial para mí porque aquí estoy con Nico presentando un póster acerca de la investigación que hice en el verano. Y bueno, en el primer año aquí en Caltech, en el doctorado, tenemos que hacer varias rotaciones en varios laboratorios. Y en una de esas rotaciones trabajé con el doctor Long Kai, que, bueno, asimismo en este laboratorio trabajé con Elsie Buitrago, que da la casualidad que es esposo de Nico. Y bueno, haciendo investigación en cómo los embriones expresan genes. Y bueno, eso fue ese ciclo de rotaciones fue mi primera experiencia como en mi primer año del doctorado. Y justo ahora estoy haciendo un proyecto con la doctora Lea Guentoro acerca de cómo las medusas, bueno, acerca de cómo los animales en general deciden entre regenerarse, como, no sé, las medusas, los ajolotes, los varios organismos que se regeneran y no envejecen tan rápido. Y cómo es ese balance entre la regeneración y el envejecimiento en otros organismos como los mamíferos. Ese es un pequeñito video de cómo estas medusas, cuando las cortas a la mitad, se pueden regenerar. Entonces, básicamente, cómo los organismos, o cuáles son las bases moleculares a través de las cuales los organismos pueden regenerarse. Y ya, eso es todo. Muchísimas gracias, David. Ahora, Juan Carlos. Sí, ok. Compartir pantalla. Sí. Ok, bueno. Yo soy Juan Carlos Martínez. Nací en Gómez Palacio, Durango, en el norte. Pero como algunos de ustedes, también me mudé a estudiar a otro lugar. Entonces decidí estudiar en el Instituto Politécnico Nacional, en Campus Guanajuato. Estudié Ingeniería Biotecnológica. Y aquí me gradué. Y en este proceso conocí, igual me estuve rodeando de gente que también le apasionaba la ciencia o tenía cierto interés por hacer cosas aparte de lo que decían las materias, ¿no? Entonces, así fui conociendo a más personas y después me dijeron, bueno, van a hacer unos talleres de ciencia aquí en Guanajuato. Una de las primeras sedes fue, de hecho, ahí en el Instituto Politécnico Nacional. Y pues asistí, ¿no? Entonces, esas eran las primeras sesiones que tuvo Clubes de Ciencia. Y en 2014, pues se ofertaron obviamente varios talleres y yo también tenía que decidir un poco de qué me estaba gustando porque una de las razones por la que escogí la carrera es que tiene una gran versatilidad
Y pues dije, bueno, tengo que empezar a trabajar en algo y también tengo que empezar con algo que me guste, que suene al menos llamativo, que tenga preguntas que me llamen la atención. Entonces aquí conocí en ese entonces era postdoc Alex Plopoulos en Harvard, y entonces él empezó a hablarnos más de neurociencia. Entonces dije, bueno, parece que esto es algo que me gusta, algo que me está llamando la atención. Pues vamos a darle una oportunidad. Y pues así fue como empecé a hacer algunas estancias. Empecé a aplicar, por ejemplo, en el programa de UC San Diego, en STARS. Varios mexicanos conmigo. Nos fuimos en esa primera generación de mexicanos en STARS. Y ahí estuve trabajando en neurociencia, en desarrollo, en algunos genes que se activan durante el desarrollo especialmente, y qué impacto tienen al final en la conducta. Estuve trabajando con modelos murinos, con ratones. Y después de ese verano, pues dije, esto como que me está gustando cada vez más. Vamos a darle otra oportunidad, pero a ver qué pasa, ¿no? Entonces, algo que comentó, bueno, que se comentó ahorita de escribirle a algunos profesores, creo que también es una técnica que yo utilicé. Empecé a leer un poco más artículos en neurociencia en general y algunas técnicas, y me llamó la atención un poco esto de optogenética. Entonces empecé a ver quiénes estaban ahí relacionados, qué científicos estaban haciendo esta técnica, quién se había desarrollado, y me encontré con que uno de los pioneros, el primer artículo que salió en 2002, me parece, era profesor en UT Austin, y precisamente estaba en el Centro para el Aprendizaje y la Memoria. Combina varios científicos en varias ramas, psicólogos, biólogos, químicos, etc. Y le escribí diciéndole que me interesaba un poco, bueno, un poco en principio su trabajo, pero me gustaría ver qué tanto se tendría que desarrollar después. Y me contesta, me acuerdo que le escribí el correo como, no sé, a las 3 de la mañana, eran vacaciones, y a las 4 de la mañana ya me había contestado. Me dijo, pues en principio sí puedo aceptarte, vamos a ver qué se puede hacer. Y me fui en el verano de 2016. Incluso creo que llegué a perder algunas clases la primera semana, pero pues no me importó, porque en esta ocasión yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo un poco más independiente incluso. Al final tuve también la oportunidad de presentar. Siempre es casi un requisito presentar un trabajo. Eso te ayuda mucho a que otras personas vean lo que haces, y para que tú también sepas qué capacidades o qué te falta, ¿no? Desarrollar. Y eso me sirvió mucho, porque al final, de manera más pragmática, esto me ayudó para tener cartas de recomendación. Entonces, por medio de clubes de ciencia también, después hubo un convenio en Harvard para un verano también científico. Y recuerdo que de repente yo ya estaba trabajando durante ese tiempo en mi tesis de licenciatura. Dije, ok, ya tengo que titularme de alguna forma, y pues me gustaría seguir haciendo un poco de investigación. Pero a la mitad de eso me dijeron, bueno, la oportunidad de ir a Harvard, una vez ya que me seleccionaron, va a ser en verano. Entonces eso significó que tenía que interrumpir mi tesis. Y bueno, tuve que hablar con mi asesora y me dijo, bueno, es Harvard, ¿no? Vete a Harvard. No importa, ya después vemos cómo te recuperas aquí en trabajo. Entonces, pues me fui. Y antes de irme me preguntaron los encargados del programa, necesitamos saber 3 laboratorios de estos que son participantes en el verano, 3 laboratorios que te llamen más la atención. 19 horas. Entonces dije, bueno, creo que de este montón de unos 20, 25 laboratorios me llaman la atención estos 3, ¿no? Ok, entonces ya después me dijeron, ok, tu primera opción, sí quedaste con la investigadora, con Jun Chang. Y
después nos pusimos en contacto por correo ya directo y me dice, bueno, ok, ya que vengas aquí nos ponemos más de acuerdo y vemos qué pasa, ¿no? Y dice, por mientras vas a estar trabajando con un postdoc que va a ser tu tutor. Que pues está muy bien, ¿no? Y resulta que, bueno, ahí se ve en la imagen de abajo, estamos él y yo, y casualmente esto no lo decidí yo, lo decidió la investigadora. Me dijo, tu tutor va a ser Hiko Gracida, y él fue casualmente instructor en clubes de ciencia. Entonces él ya conocía sobre esta red, ¿no? De talleres en México. Y la verdad me la pasé muy bien en estos 3 lugares, haciendo neurociencia en general. En cada uno aprendí cosas diferentes técnicas, diferentes enfoques, incluso diferentes formas de trabajo. Pero de los 3 creo que de todas saqué algo bueno, en realidad. Y después de que regresé a seguir en la tesis, hice un proyecto de microscopía. Trabajé principalmente con microscopios de fluorescencia, microscopios confocales, y a la par buscábamos entender un fenómeno, una interacción molecular entre una proteína, una molécula que utilizan los biólogos para hacer marcaje fluorescente, que se llama paloidina, y la interacción con unos medios de montaje que se utilizan en microscopía. Entonces, mi asesora me dijo, ok, tú también te vas a encargar de aprender esas técnicas, pero lo vamos a hacer con simulación molecular. Y bueno, eso me pareció al principio, yo no sabía nada de simulación, no tenía idea de qué era la simulación. Pero bueno, dije, pues va, a ver qué le saco a esto. Y acepté, pues al final, y también estoy aprendiendo simulación molecular en la Universidad de Guanajuato. Ya después de ahora que me gradué, decidí extender un poco más el proyecto en otro enfoque, hacer experimentos 100% in silico o computacionales para hacer predicciones y para hacer caracterización de ciertos materiales de interés en las áreas biomédicas, y es lo que estoy desarrollando por ahora. Y a la par estoy viendo a dónde me voy para hacer mi doctorado, porque ya hasta ahorita recibí 2 ofertas, pero también voy a estar balanceando qué pasa con la situación actual. Pero sin duda, lo que puedo sacar de todo esto es que Clubes de Ciencia fue un pilar en este desarrollo, aunque bien sea corto, pero interesante en mi vocación científica. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas y bueno, en la parte de Q&A ustedes también pueden ver preguntas que los que nos están viendo por Zoom les han estado poniendo aquí. Y también tenemos preguntas de Facebook. Vamos a hacer algunas preguntas sobre los requisitos. Claudia, no sé si quieres. Sí, bueno, por aquí tenemos una pregunta que dice, ¿cuáles son los principales requisitos para aplicar a una estancia, ya sea en Estados Unidos o en algún otro país? ¿Alguien gusta contestar primero? Bueno, desde mi parte, yo veo que hay como mucha gente que está preocupado, como de que, ¿y si no tengo una publicación o si no he hecho gran investigación? Yo cuando hice mi estancia de investigación en Alemania, no tenía ninguna publicación, no había hecho ningún tipo de rotación en laboratorios de México, y sí era una cosa que me preocupaba mucho, pero la verdad es que una cosa que se fijan mucho es que estés bastante motivada y que quieras aprender. Entonces como que no hay como un requisito mínimo en ese aspecto. No sé si para los demás fue diferente. No sé si alguien más tiene otra opinión que fue diferente para ellos. Sí, bueno, yo agregaría, cuando la primera vez que apliqué al programa de verano en UC San Diego, quizás yo no estaba tan acostumbrado al sistema, pero me encontré en que tenía que hacer un escrito, ¿no? Y ese escrito es el famoso Statement of Purpose, o algunos otros el Statement of Research, donde uno tiene que expresar y de alguna forma tienes que demostrar tus intereses científicos, tus intereses en tu carrera, hacia dónde te vas a dirigir,
Pero principalmente tienes que decir, bueno, yo ya hice, quizás ya tengo esta experiencia de investigación, ¿no? Y por esta experiencia de investigación, quizás ahora quiero moverme a esto otro, que también me llama la atención, quizás va en el mismo sentido. Y si no va en el mismo sentido, quizás tu experiencia previa te va a ayudar a lo que quieres hacer en un futuro. Entonces, la manera en cómo lo redactes, que sea de manera concisa, de que puedas expresar claramente tus ideas, esto es muy importante no solamente para los veranos, sino para un posgrado. Entonces, creo que esto es algo que las admisiones te fijan mucho. Yo supongo que David pues, también tiene esa experiencia bastante ya consolidada, además los demás también ustedes, seguro. Pero sí, el statement es algo que se fijan mucho. Ahora, en otro punto, pues quizás las cartas de recomendación, ustedes deberían ya tener también esa experiencia, quizás nos cuenten un poco más de cómo fueron sus experiencias con las cartas tanto en México como en Estados Unidos. Sí, No sé si sí, lo que le... sorry. Sí, lo que le recomendaría a las personas que aún se encuentran estudiando su carrera y no han egresado es que, bueno, lo más importante de todo es la experiencia. No tanto las calificaciones, claro que es importante cuidarlas y todo, pero la experiencia en investigación que tengan es muy importante para hacer una estancia o un posgrado en el extranjero. Aquí en México hay varias oportunidades. Está el verano de la Academia Mexicana de Ciencias, está el verano del FIN. Hay algunos otros, justo ahora no los tengo en mi cabeza, luego les podemos compartir la información. O incluso en sus mismas universidades pueden entrar a algún laboratorio a hacer alguna clase de investigación. Y no, yo aún a la fecha no tengo ninguna publicación ni nada de eso. Más bien lo que para estancias, cuando estás haciendo tu carrera, lo que más buscan los investigadores de aquí para aceptar gente es la motivación y como las ganas que tú tengas de hacer investigación. Y si está respaldada por alguna experiencia que tú ya tengas previamente, eso está perfecto. Sí, bueno, también tienen que, bueno, les recomendaría que se enteraran de cómo funcionan los sistemas tanto en Europa como en Estados Unidos. Es un poquito diferente. En Estados Unidos ya casi las universidades no ofrecen maestrías. Es raro, o sea, es casi el doctorado directo porque el doctorado dura 5 o 6 años. Pero en Europa dura por ahí de 3 años. Entonces, si ya están a punto de egresar y ya no tienen como estas, porque muchos veranos aquí en Estados Unidos son para gente que aún está en la carrera. Entonces, si ya van a egresar, lo que les recomendaría es buscar alguna maestría. En México hay muy buenas maestrías o incluso si pueden en Europa o así. Y de ahí ya pueden brincar a hacer un posgrado a Estados Unidos o mismo en Europa. Ramsés, ¿algo que te gustaría agregar? Estás en mute, Ramsés. Depende qué tipo de, no sé, de estancia quieran hacer, como el programa STARS que comentó Juan Carlos. Digamos, ese tipo de estancias son convocatorias que lanzan distintas universidades. En el caso, las estancias que yo he realizado es sin convocatoria. Yo he buscado, me he metido a los sitios web de laboratorios en los que están haciendo algo que me gusta o contactado diferentes profesores que trabajan en las áreas que me gusta, simplemente mandando un correo y haciendo una tipo de entrevista de trabajo, mandando tu CV. Entonces, en ese caso, yo lo considero como una manera más fácil porque te evitas todo ese proceso de hacer tu statement, que sí me ha tocado hacer eso y es bastante complicado cuando no estás acostumbrado a eso. Pero sí, o sea, yo creo que la otra forma es eso, tú contacta y toca las puertas que tengas que tocar, o sea, al final solo necesitas que te abran una, no necesitas que te respondan 20 universidades, con una que tengas ya la haces. Diría que no hay como un formato, una forma estándar de aplicar, simplemente es tocando puertas. Claro, fíjate que hay otra pregunta relacionada que nos han hecho y yo creo que podrían agregar donde dicen, pues hay sitios web que proporcionan información de cómo aplicar a las universidades extranjeras y la siguiente es dónde buscaron información para irse de estancia o cómo surgió su aplicación. ¿Algo más que les gustaría agregar al respecto?
Yo creo que ya han tocado este tema, pero... Sí. Yo creo que... Bueno, perdón. Salvas, David. Luego, David. Ajá. Bueno, aquí en Estados Unidos es donde más me he enterado porque fue donde busqué más chances. Lo bueno de Estados Unidos es que muchos programas como el Surfing Caltech, como el STARS en UCSD, como varias universidades, es que tú no tienes que pagar nada. Más bien ellos son los que te pagan la estancia y el venir para acá y hasta luego hasta te sobra un poco de dinero. Sí, muchas universidades aquí ofrecen esos veranos científicos, entonces lo que les recomendaría es que busquen en varias universidades buenas. Bueno, lo que particularmente hice fue entrar al ranking de universidades, uno que se llama QS Ranking, que es donde listan a todas las universidades de primera para abajo. Y ahí en cada universidad pueden buscar veranos científicos y cómo son sus políticas para aceptar internacionales, si es que les pagan o no. Ahí siempre viene información. Y lo que yo nunca entendí mucho es por qué en las universidades mexicanas no nos informan mucho de esas opciones. Pero es lo que pueden hacer. La información está en las universidades. Si les sirve, pueden buscarlo como Summer Undergraduate Research Fellowship, o Summer Fellowship, algo así seguido de la universidad. Y casi siempre hay una información bien detallada de cómo pueden aplicar y todo eso. Y como el truco, por así decirlo, es antes de aplicar, escribirle a un investigador de la universidad de las que estén interesados y primero establecer el contacto con ese investigador. Y ya una vez que tengan ese contacto y que porque ellos son los que aceptan al final sí o no. No tanto la universidad como tal, sino el investigador. Entonces es como un truco que pueden hacer. Isa. Sí, nada más para agregar, en el Wyss Institute, que lo mencioné, que es un instituto de Harvard, todas las prácticas en verano tienen que ser pagadas, es una como ley que tienen ellos. Entonces, yo lo que hice, y ahorita yo no me fui como intercambio, pero estoy trabajando ahí, yo lo que hice es que me gustó un paper y le escribí al investigador, ¿no? Entonces ya sé que lo hemos repetido mucho, pero también si no saben como de estos como summer camps o cosas por el estilo, o sea, el chiste es que se atrevan y el chiste es como perder el miedo a que te van a decir que no, porque pues, el no ya lo tienes. Claro. A mí me salen como para que agregara este comentario, algo muy importante que dijo David es las políticas para aceptar estudiantes internacionales. Al menos en Estados Unidos, muchos programas tienen financiamiento del gobierno, del NSF, y por política solo pueden darle apoyo a norteamericanos. Entonces es importante cuando buscan en las páginas de internet que vean las políticas para aceptar estudiantes internacionales. Por ejemplo, Isa o Ramsés, ustedes que están haciendo estancias de investigación y como empleados, ¿no? Básicamente, ¿cuál fue la política con ustedes? Porque son mexicanos o tienen doble nacionalidad, digo, si se puede. Yo no sé cómo está Ramsés, pero yo estoy con una visa que se llama TN, que es la visa del Tratado de Libre Comercio. Las universidades y la gente que te quiere pagar en Estados Unidos, como menciona Carla, se asustan cuando sabes que eres internacional, porque muchas veces tienen que pagarte una visa muy cara. Sin embargo, o sea, nosotros siendo mexicanos tenemos como este avance, que es esta visa que se llama TN, tal cual, la pueden buscar, y no tienen que pagar nada las universidades o el employer. Tiene que ser, es completamente, creo que tienes que pagar muy, muy poco y generalmente te lo pagan ellas. Yo no sé cómo estás tú, Ramsés, también como... Sí, bueno, cuando empecé aquí en el BIS, era yo un estudiante visitante. Tuve que usar la visa de estudiante, la normal, no me acuerdo si fue J1 o J2. En el caso, como mencioné antes, mi estancia no fue por un programa de la universidad, sino yo escribí. Y uno de los requisitos era que para que ellos me aceptaran, yo tenía que comprobar que tenía el suficiente ingreso mensual para poder vivir en Boston, básicamente. Y ahora estoy igual que Isabel con la visa TN, que a nosotros como mexicanos y creo que canadienses nos da una gran ventaja para hacer la vida más fácil para poder trabajar aquí en research. Claro, entonces, bueno, podríamos agregar que, no sé si ustedes les comunicaban a los investigadores con los que hablaron, soy mexicana, tengo
o mexicano tengo posibilidad de aplicar estas visas, porque a veces eso le puede intimidar a los mismos investigadores, ¿no? Entonces es algo bueno tener en mente para que los investigadores estén más abiertos a la colaboración y no piensen que igual por las cuestiones de visa. Sí, en Sí, especial el Departamento de Recursos Humanos, nada más para agregar. Si pasas el filtro de Recursos Humanos, como que el investigador es ya un poco más abierto a internacionales, pero Recursos Humanos se cierra, entonces como que inténtate saltar ese filtro, ¿no? Intenta saltar Recursos Humanos y vete directo con el investigador. Tú dices que te Yo, saltes... Ajá. o sea, yo primero, haz de cuenta, cuando apliqué al WIS, primero apliqué el trabajo en línea, en internet, y nunca me llamaron, ¿no? Uh-huh. Y tuve que aplicar a 50 diferentes trabajos. Y como se dio, y fue la única, y fue mi primera oportunidad, como se dio fue escribirle al investigador y decirle, no necesito tener un sponsorship visa, que significa que no me tienes que pagar 100,000 pesos por mi visa. Claro, es un muy, muy buen tip ese, porque es, como bien dices, ¿no? Si lo haces a través de las plataformas, a veces ellos te van a filtrar simplemente porque dicen, no, le tengo que pagar la visa y no, o sea, pueden tener candidatos nacionales con la misma habilidades. No sé, David o Juan Carlos, ustedes aplicaban a programas ya establecidos, ¿verdad? ¿Ustedes cómo se enteraron desde un principio de STARS o SURF o el de Harvard? Bueno, el de Harvard fue a través de clubes, ¿verdad, Juan Carlos? ¿Pero algo más que les gustaría agregar sobre Bueno, esta trayectoria un poco más convencional de ir a hacer una estancia de investigación? Sí, de STARS, por ejemplo, como tal, yo lo conocí por Club de Ciencia, y ya estando ahí, después estuve, pues, también fue un proceso porque era la primera vez que aceptaban estudiantes mexicanos. Entonces, hubo algunas, no fueron barreras, pero sí pasos adicionales, precisamente por el visado, pero eso lo resolvieron los administrativos de la universidad. Entonces, muchas veces es un cambio para la universidad, pero también es una oportunidad. El otro aspecto es que sí es muy importante revisar, como decía David, las políticas. Sin embargo, si uno va, por ejemplo, a algunos otros que ya están establecidos, es importante tener por ejemplo, un plan B o una alternativa. Suponiendo que el programa, por la razón que sea, solamente está cerrado en un principio a estudiantes estadounidenses, si uno contacta a veces al investigador, se pueden hacer ciertas excepciones o puede ser que el investigador hable con algún personal administrativo. O sea, en realidad estas estancias no son rígidas. Si existe el interés, puede ser que el mismo investigador se mueva o él llame a alguna persona que sepa cómo resolver este asunto, y probablemente lo va a hacer si existe esta afinidad entre el investigador y el estudiante. Así que yo diría que no es algo muy rígido. Sí, bueno, el otro aspecto es que en el caso de Harvard, pues sí fue una alianza a clubes directamente con el departamento. En este caso, pues todo esto fue fundado por esta alianza. Estuvo pues muy bien, porque, porque pues sí, como dicen, a veces el dinero es un tema, pues dicen, no lo es todo, pero es muy importante. A veces es la base puede hacer la diferencia entre te vas o no, simplemente, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en Austin, sí fue algo independiente, fue más como en el caso de Ramsés, de las estancias. Yo le escribí, me gustó su paper, me dijo, pues vente. Y él, el investigador, estuvo al pendiente todo el tiempo e incluso estuvo haciendo papeleo y cosas que generalmente al investigador no les gusta hacer porque pues tienen mucho trabajo y eso se entiende. Por eso uno debería estar siempre al pendiente y buscando alternativas. Por ejemplo, hay alternativas en becas estatales, becas federales, y creo que algo muy importante en este proceso es estar buscando y buscando y buscando y buscando. Sí, a veces salen alternativas donde uno cree que no existían. Y seguro, o sea, si el investigador le interesa y él también, a veces es posible. El chiste creo que es como dicen, si ya tienes el no, al menos estar buscando más caminos en los que se puede decirte. Creo que uno de los aspectos que en mi caso me abrió un poco más las puertas para hacer la última estancia en Harvard
fueron esas cartas de recomendación que tuve tanto de San Diego como de Austin, porque, bueno, en el caso de Austin, el investigador es pionero y es especialista en este tipo en esta investigación. Creo que eso les llamó, después me comentaron, les llamó un poco más la atención. Y al haber tenido esa experiencia ya en Estados Unidos, con el tipo de trabajo que tienen allá, el ritmo de trabajo y la cultura, creo que eso me abrió más un poco las puertas para hacer esa tercera estancia. Para cerrar esta parte, creo que Juan Carlos dio un muy buen puente hacia el financiamiento y creo que podríamos pasar a esa sección. Pero hay una pregunta acerca de, por ejemplo, qué hacer si las universidades no tienen convenios, si sus universidades tienen alguna opinión al respecto. Yo en lo personal, mi universidad sí tenía convenio, pero solo quiero decir que conozco bastantes personas que crearon el convenio, simplemente. Hay maneras de hacerlo y en general las universidades son bastante abiertas a hacerlo. Claro, gracias. Entonces, Claudia, ¿qué dices? ¿Pasamos a financiamiento o terminamos los requisitos? Porque salieron unas preguntas sobre el inglés, ¿verdad? Sí, yo creo que vamos a mencionar lo de los idiomas, porque sí veo que varios se están preocupando si les piden, por ejemplo, algún examen antes o nada más con escribirles en inglés a los investigadores. ¿Qué hicieron ustedes? Sí, en mi experiencia, al menos en las estancias, nunca me pidieron un nivel de inglés o un TOEFL o algo así. De hecho, mi experiencia aquí fue bastante grata porque yo me sentía muy inseguro con mi inglés. Y resulta que aquí hay gente de todas partes del mundo con toda clase de acentos y tal. Entonces, no, mientras puedas comunicarte razonablemente bien, aquí vas a aprender todo el inglés que necesitas practicándolo diariamente. Ya para grad school, ya para el doctorado, para al menos aquí en Estados Unidos, sí te piden el TOEFL. Casi todas las universidades te piden el IBT, que es el TOEFL, que es electrónico. Arriba de 90 puntos, casi siempre. Y pues bueno, solo estudiar para ello, pero sí. Y por ejemplo, Isa, tú que te fuiste a Alemania, ¿te pedían alemán o inglés? Me pedían alemán. Este tipo de beca, la DAD, la vuelvo a repetir por si alguien está interesado, es una beca que te pide tener es B1 el nivel que te pide. Sin embargo, son bastante flexibles. Yo me acuerdo que salí de mi entrevista y dije, no hay manera de que me vayan a aceptar. Y al final, pues le caí bien. Yo no sé qué pasó a mi entrevistadora y me dieron la beca. Y ya estando allá, pues sí te fuerzan a tener clases en alemán y además a trabajar en alemán, pero es algo que llama mucho la atención, que puedas tener un tercer idioma en tu currículum. Sí, básico. Y bueno, y es algo que tienen la mayoría de las universidades también, o sea, que abren cursos de diferentes idiomas e incluso, ¿no? Si vas a otro país, ellos mismos abren el curso del idioma del mismo país porque vienen muchos extranjeros. Claro. Sí, y al final digo, a mí me pasó que en mi laboratorio estaba hablando alemán y mi primer día me intentaban hablar en alemán y dar las instrucciones en alemán y yo volteaba para todos lados y decía, ¿dónde va a estar el traductor ahorita diciéndome cómo le tengo que picar a la máquina? Pero al final encuentras la manera, o sea, el chiste es sacar como el foie mexicano que tenemos todos y sale. Perder el miedo. Bueno, ahora pasamos a financiamiento. ¿O a alguien más le gustaría agregar algo sobre los idiomas? No sé si Juan Carlos o Ramsés, ¿cuál ha sido su...? Bueno, yo para todas las estancias las que he aplicado, igual que, como dijo David, no hay ningún requisito. Creo que los requisitos de inglés es más cuando es, digamos, una aplicación oficial, quizá un programa de doctorado, de maestría o a uno de esos programas como STARS o cuando ya están establecidos. Pero para estancias en general no, o sea, basta con enviar tu correo obviamente en inglés y eso es todo. Otra cosa de lo que menciona David, para aplicar algunas escuelas sí regularmente te piden el TOEFL,
pero también tienes que ver cada escuela. Hay algunas que son muy específicos, algunos programas te dicen, yo prefiero, se me fue ahorita el nombre del otro examen, en lugar del TOEFL. ¿El Que GRE? es, no, es de inglés, Ah, pero ah. se me fue ahorita, es británico, es inglés británico, pero no, ¿El IELTS? no recuerdo. Ajá, el IELTS. El IELTS. Algunos programas lo especifican, te dicen, preferimos que hagas este, no sé por qué, pero nada más para que chequen en caso de que no se confíen. Bueno, ahora pasamos hacia el financiamiento. Por ejemplo, ¿podrían hablar de la parte económica para estudiar en Harvard? Yo creo que en general sí pueden hablar de los aspectos económicos, de cómo apoyar, del apoyo económico que consiguieron o cómo financiar las estancias. En mi caso, Caltech siempre ha sido muy generoso conmigo. Yo nunca he tenido que gastar un solo peso, bueno, más que para sacar la visa y esas cosas, pero tanto en los veranos que vine aquí, ellos te dan por 10 semanas de estancia de investigación, te dan algo así como $5,000, más o menos. Y ya para el doctorado, ellos no sé muy bien cómo funciona burocráticamente aquí el sistema, pero aunque soy estudiante, me dan un cheque como si fuera un empleado, entre comillas, de Caltech, y me dan un seguro médico y todas esas cosas. Entonces, no, en general, yo nunca he tenido que gastar nada. Cuando estuve aplicando al doctorado, busqué exclusivamente universidades que daban un stipend. El stipend es este salario que te dan anual, que es para ti y es para que tú pagas tu renta, comida y todo eso. No sé otros programas, hay algunos en los que tú sí tienes que pagar y tal, pero en varias universidades, o más bien en todas las que yo apliqué, todas te daban un stipend. Uh-huh. Sí, a menos de que, bueno, quisiera agregar, a menos de que explícitamente no diga sí, pero en mi experiencia, al igual que el surf en Caltech, el STARS, me parece que hay otro, por ejemplo, bueno, hay distintos programas incluso internacionales. Todos ofrecen el stipend porque muchas veces los estudiantes en estos veranos, principalmente los estadounidenses, se tienen que mover desde sus casas de origen, no sé si están en California, se pueden ir a Boston, pueden estar entre costa y costa, o en el centro, no importa, necesitan un apoyo, eso es cierto. Por eso creo que es importante primero buscar aquellos programas en los que explícitamente dicen vamos a darte un stipend mensual o durante todo el programa para que puedas financiar tus gastos. Muchos otros, por ejemplo en STARS, también financiaron el vuelo, ida y vuelta, eso creo que fue muy importante. Incluso tuve yo algunas dificultades con el visado, pero no tenía nada que ver con el programa, era porque hubo unos problemas en el consulado. Desafortunadamente eso fue por azares del destino, algo interno en el consulado, pero vamos a decir que el día en que me dijeron que ya está tu visa, ese mismo día en STARS, por ejemplo, sacaron mi vuelo, no importó lo que haya costado. Entonces fue una experiencia pues increíble para mí, ¿no? Que se movilizaron rápidamente para que no perdiera ningún día, por ejemplo, en mi estancia. Y siempre son muy abiertos. Los departamentos siempre tienen gente que está al pendiente de cada caso. Por eso yo creo que es una muy buena opción ir a un programa que está ya bien establecido o consolidado. Para al menos para el aspecto económico. Oye, Juan Carlos, ahorita que lo mencionas, por ejemplo, que pasaste por esta experiencia, no sé si nos podrían comentar con cuánto tiempo de anticipación solicitaron ustedes su estancia. Yo diría que generalmente unos 6 meses o tratar de hacerlo, digamos, a la mitad de lo que es el semestre. Generalmente los semestres están divididos, porque tienes que considerar ese tiempo, el tiempo que vas a llevarte en trámites, que la universidad te mande tus papeles,
el tiempo que vas en conseguir una cita para sacar tu visa, lo que sea. Incluso no se confíen en decir, la voy a sacar emergente y todo va a ser rápido. Sí tienen que considerar al menos, yo diría, unos 3 meses antes para no andar a las carreras. Sí, sobre todo, bueno, nada más agregar, una parte es la burocracia, pero la otra también que tienen que preparar son sus cartas, por ejemplo, de recomendación. Creo que eso es muy importante. Preparar las cartas significa que ustedes van a buscar ya sea profesores de sus materias o investigadores con los que hayan trabajado, y generalmente estas cartas, pues, si no les piden explícitamente un formato, ellos tienen que redactarlas de cero, con base en lo que conocen de ustedes. Entonces, a veces eso se demora porque contactas al investigador y luego te dice que sí, a lo mejor, y dice, bueno, pero dame, no sé, 3 semanas o 4, y si en la fecha límite o el deadline ya están así a 2 semanas, pues por eso mismo no van a poder aplicar, en el caso de las cartas. En el caso de los statements, de los escritos que les haya comentado y que les hayan comentado aquí, también es bueno que una vez que uno tiene su statement o su escrito, estableciendo por qué son buenos candidatos y qué les interesa, siempre es bueno pulirlos. O sea, decirle a alguien quizás que ya tuvo la experiencia, decirle, bueno, ¿por qué no me ayudas a revisar mi statement? A ver qué le encuentras mal, a ver qué le encuentras bien, cuáles son los defectos o qué le agregarías. Algún profesor, quizás hasta algún profesor de inglés, o un maestro de inglés que de su universidad, decirle, bueno, ¿sabes qué? Necesito aquí ayuda, que me digas que la gramática al menos esté correcta. Entonces, todos estos detalles toman su tiempo. Otro tiempo quizás para buscar un programa, eso es lo primero. Entonces, como dice Ramsés, yo creo que es unos 5 o 6 meses, ya 3 meses el tope, para que puedan hacer todo bien y no tengan que esperar después un año para volver a aplicar. Muy bien, excelentes tips. Carla, ¿tenemos alguna otra pregunta? ¿Financiamiento o...? Bueno, ha habido preguntas sobre CONACYT. ¿Alguno de ustedes obtuvo beca CONACYT? Sí, creo que soy el único de los 4 que ha pasado por esa etapa. Okay, Es muy popular en México hacer esto, aplicar la famosa beca mixta de CONACYT. Una vez que estás en la maestría, esta beca mixta te amplía por 6 meses el income, el ingreso que te da esta beca. Pero mi consejo, y no es para asustarlos, es que no den por seguro que con esa beca van a vivir en el extranjero. O sea, esa beca, la ampliación por esos 6 meses simplemente llega a $1,000 por mes, y honestamente no conozco una ciudad donde puedas vivir con esos $1,000 al mes. Entonces, si ya estás planeando antes de aplicar esa beca mixta, igual intenta buscar en diferentes dependencias de tu universidad, de gobierno, de tu gobierno local, incluso estatal, por opciones de que te den dinero. O sea, siempre, quizás suene mal, pero tienes que conseguirlo. Y siempre hay dependencias que están dispuestas a apoyarte. En el caso, yo vengo de la Universidad de Veracruzana. Para mi estancia, yo sabía que con la beca mixta no iba a cubrir todos mis gastos, ni lo que estaba requiriendo Harvard. Lo que tuve que hacer es pedir dinero a la dependencia de movilidad, a varias dependencias que honestamente ya no recuerdo de la universidad. Y pues tienen que verlo, para la universidad también le ayuda. O sea, no te lo van a negar, porque a la universidad le conviene que uno de sus estudiantes se vaya a Harvard, a Caltech, a estas famosas universidades. Entonces, no tienes que ir con miedo de que te lo van a rechazar o no. Como dijo Isabel, el no ya lo tienes, no pierdes nada con intentar. Pero sí, o sea, esa es mi recomendación. Con la beca mixta de CONACYT, y no es nada contra CONACYT, pero no es suficiente para realizar una estancia en el extranjero. Y la otra cosa puede ser, no sé en todas las estancias que han realizado ustedes, pero en el caso, creo que Isabel puede saber de esto, en el instituto donde estamos, nos contratan mucho por proyecto. Entonces, si hay un proyecto que ya tiene un financiamiento, lo más seguro es que ellos te van a pagar. Tú estás dentro de ese presupuesto del funding que tienen para ese proyecto. Entonces, tampoco te tienes que preocupar mucho por eso. Pero debería ser claro desde un principio que hablas con tu profesor, con el investigador, las limitaciones que tienes en cuanto a economía, y ver qué soluciones te puede brindar.
Muchísimas gracias, Ramsés. Ahora pasamos hay varias preguntas sobre el historial académico, que se... Entonces, por ejemplo, una pregunta que hicieron es si cuando eran estudiantes de preparatoria aplicaban estancias de verano, y una pregunta relacionada luego de Facebook es si recomiendan hacer estancias en la licenciatura o esperar a la maestría. Entonces, como en los 3 niveles, creo que sí nos podrían platicar al respecto. Ya. Está bien. Yo recomendaría hacer estancias cuanto antes, mientras más experiencia acumulen, mucho, mucho, mucho mejor. Porque para algunas, o sea, para el doctorado o para la maestría, necesariamente les van a pedir cartas de recomendación y esas cuentan muchísimo, mucho más que las calificaciones o mucho más que otra cosa. Las cartas de recomendación y tu statement personal es lo que más cuenta. Pero para algunas estancias, bueno, en mi primera estancia no necesité alguna carta de recomendación, pero en mi segunda definitivamente la primera ayudó demasiado. Entonces sí, mientras más pronto puedan tener experiencia científica, es mucho, mucho mejor. Y de nuevo, no es como que tengan que descuidar las calificaciones. Solo personalmente yo nunca fui alguien que fue muy bueno con eso, digo, no reprobar ni nada de eso, pero la experiencia es definitivamente lo que más cuenta en la carrera científica. Sí, bueno, yo nomás también quisiera agregar de eso. Yo, por ejemplo, en prepa no tuve ningún acercamiento con ciencia, la verdad. Fue hasta preparatoria y también igual como dice David, entre antes mejor, pero también por otro motivo, yo cuando hice mis estancias de investigación y todo, bueno, me di cuenta que no quiero hacer un doctorado, ¿no? Y a lo mejor todo el mundo acerca así, di, ¿por qué estás aquí? Me gusta mucho la investigación, pero después de hacer tantas estancias de investigación, es como, bueno, a lo mejor esto no es para mí, ¿no? A lo mejor no tengo como las características, yo soy como muy social y muy, como que habla mucho y a veces volteo y nadie me está pelando, entonces como que justo el hacer estancias de investigación lo más antes posible te abre los ojos a lo que quieres hacer en el futuro. A lo mejor yo ahorita me inclino por hacer mucha ciencia, pero mucha ciencia también relacionada a negocios y cómo trasladarla a que todo el mundo tenga acceso a ciencia, etcétera. Entonces, también es importante ese punto, porque no den por hecho que solo por oír ya les gusta también la investigación. Claro, y eso es súper buen punto, Isa, porque tú en tu presentación mencionaste que vas a empezar a trabajar, ¿verdad? Y, o sea, entonces algo muy interesante es cuando como científicos tenemos la idea de que hay cierta trayectoria que tienes que tomar, pero no es la única, ¿verdad? Entonces, y tú dirías que hacer las estancias de investigación te abrieron los ojos al respecto. Sí, 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 y también como que yo hice estancias de investigación, las últimas 2 que hice, que fueron en Harvard y en Harvard otra vez, eran una atmósfera académica, ¿no? Siempre fue investigación académica, que es muy diferente a hacer una investigación en una empresa, en un startup, etcétera. Entonces, tuve la oportunidad ahora en agosto, estoy muy feliz con mi decisión, es una empresa que es una startup pequeña, bueno, es pequeña, de 50 personas, y al ir a este tipo de empresas, veo también cómo puedo ver si me gusta otra área dentro. Voy a seguir haciendo investigación, voy a seguir estando en el laboratorio, pero claro que ellos me dijeron como vas a poder, por ejemplo, meterte a clinical trials, ver cómo llega una medicina a las personas o ver cómo se consigue funding para seguir levantando en el laboratorio, etcétera. Entonces, definitivamente a mí me ayudó y me abrió los ojos a lo que por el momento pienso que quiero hacer. Claro, y además no solamente eso, ¿no? Sino la misma estancia te llevó a un trabajo, ¿no? A conocer Boston y ahorita estar exactamente trabajando. Sí, y es una experiencia muy, muy padre y nada más, a lo mejor no relacionado, o sí relacionado, pero siento que mucha gente no tiene como o sea, ese miedo de decir es Harvard, ¿cómo voy a aplicar, no? Pero nosotros como mexicanos tenemos algo que sabemos lo que es trabajar duro y podemos, o sea, entonces no se desanimen de que sea un nombre muy, muy grande porque nosotros somos todavía más grandes.
Fíjate, Isa, que hubo una pregunta acerca de si quiero un doctorado enfocado a la industria, ¿me recomendarían algo en particular o las universidades en las que se encuentran tienen ese enfoque? Creo que tú podrías ayudar a responder esta pregunta. Y es algo que me pregunto todos los días, pero he hablado con muchas personas de aquí, he intentado conocer su opinión y también, pues bueno, esto lo puedo compartir. Hay muchos doctorados que son más específicos como a industria. En Europa, yo digo, si alguien se quiere venir a Estados Unidos, también existe oportunidad, pero yo sé que en Europa son más enfocados a industria, en especial en Holanda. Hay unas universidades muy, muy buenas, como la Universidad de Delft, es muy buena y ese tiene un doctorado que es la mitad del tiempo estás en industria y la mitad del tiempo estás en un laboratorio académico. Entonces, como que te da esa flexibilidad. Y es un tema controversial porque también es como te dicen, si quieres llegar a donde quieres estar en industria, si quieres ser el jefe de proyectos, tienes que tener un doctorado. Pero como que para mí no me queda tan claro que un papel va a establecer que pueda o no ser el líder de un proyecto. Entonces, si tienes las ganas de hacer un doctorado, yo creo que eso es muy, muy importante porque son 6 años y tienes que ver como el doctorado como un camino y no como para un fin, ¿no? Ver el doctorado como quiero hacerlo porque quiero hacer un doctorado y no todo lo demás, ¿no? Sí. Claro. Yo nada más voy a complementar lo que dijo Isa, o sea, respecto en Europa, es muy común que la industria sea quien paga los proyectos en las universidades. Entonces, por eso tienes ese acercamiento más a la universidad e incluso abren los proyectos donde ya te dicen, por ejemplo, no en Países Bajos, vas a ir a trabajar a Philips y vas a estar en la Universidad Tecnológica, no sé, de Delft, de Eindhoven, cualquiera de estas partes. Perfecto. Creo que he visto un conglomerado de preguntas similares con respecto a si tienen que estar, ¿qué pasa si ya están como en proceso, los chavos ya están en proceso de titulación o ya egresaron y están como en este inter? No sé si en su experiencia es posible todavía aplicar estancias. Yo creo que siempre es posible aplicar, pero el estar adscrito a alguna universidad, principalmente alguna universidad, te facilita mucho las cosas, porque tanto para que te den la visa, porque puedes probar que no te vas a ir a trabajar, sino que tienes que regresar a algo a México, y también a la hora de hacer los trámites por la universidad de destino, pues casi siempre te piden lo que son constancias de que estás en algún programa. Entonces, sí, siempre se puede hacer estancias, pero lo ideal es que las hagas con tiempo, mientras todavía, digamos, tu nombre está en el sistema de alguna universidad para que te sea más fácil. Y bueno, a ver, cambiando un poquito la temática, tenemos una pregunta de Facebook que preguntaron cómo hacer para lidiar con las expectativas y el estrés de trabajar en el extranjero. Creo que es algo que no podemos ignorar, ¿verdad? Sí, es algo que, bueno, aquí en Caltech somos 8 mexicanos exactamente en Caltech y es nuestro pan de cada día, lo que se llama el síndrome del impostor. Tú al venir de México, como en la mente tienes, no, pues estoy enfrente de gente que estudió en MIT, en Princeton, en Harvard, en todas esas universidades grandiosas y son mucho más inteligentes que yo y tal. Lo que he aprendido o sea, esas inseguridades son universales y lo que me parece muy curioso es que incluso esas personas que tú ves como muy para arriba también las sienten. Todo el mundo en la ciencia siente esas inseguridades. Creo que lo mejor es no compararse con otros, no tratar de llenar expectativas de otras personas, sino simplemente tú tratar de mejorar cada día y tú simplemente ir mejorando y por supuesto el saber controlar el estrés y la frustración y el síndrome de impostor, todas esas cosas es muy importante. En la ciencia algo que he aprendido también es que la salud mental es algo fundamental. Um, yo antes pensaba que todas estas cosas eran tonterías, pero justo ahora, por ejemplo, hacer meditación o hacer yoga, todas esas cosas me han ayudado demasiado
al calmar mis nervios, el estrés y solamente enfocarme en mi propio autocrecimiento. Creo que es lo que puedo decir acerca de ello. ¿A alguien más le gustaría agregar algo al Quizás respecto? para complementar, un consejo que me dieron en Harvard, de hecho un mexicano, fue, una vez que estés aquí, trata de establecer una rutina. O sea, entre más tengas mentalizado que vas a estar trabajando un periodo, en mi caso, un periodo relativamente corto de tiempo, significa que cada día tienes que aprovecharlo, desde la mañana hasta que rindas, ¿no? Y establecer una rutina te va a poder, vas a poder tener, ya vas a ser consciente de qué tienes que hacer cada día, cómo vas a planear tu proyecto, si sale mal, quizás te puedes hacer, tener destinado cierto tiempo con tu tutor, hacerle preguntas, eso es muy importante, a veces no es muy explícito, pero reunirse con el tutor o la tutora es muy, muy importante, porque si algo sale mal o quizás vas a presentar tus resultados y no tienes claro todas esas preguntas, al final puedes incluso fracasar, ¿no? Porque digamos que en una presentación, si en algo no te quedó muy claro o digamos, es que no tenías una alternativa, que alguien te dijo, mejor haz este experimento o llévalo por aquí, eso puede hacer que se fracase. Por eso desde un principio creo que hacer la rutina es muy importante. La otra cosa es socializar. A veces puede ser, como dicen, nos sentimos solos, quizás por la cultura, quizás porque incluso socializar es diferente entre cada laboratorio. Tuve esa experiencia. En algunos laboratorios eran muy sociales, es decir, bueno, de aquí vámonos no sé, a comer, o vamos a hacer esta actividad, o después, ¿qué les parece si nos reunimos para, pues, no sé, platicar? Pero en otros laboratorios son más herméticos y cada quien está por su lado. Siempre a veces creo que es bueno, si estás en un programa, si no socializas con los de tu laboratorio, quizás te convenga hacerlo con las demás personas en tu programa y así tú puedes no comparar, sino quizás tener una perspectiva de qué otras inquietudes o qué otros miedos o qué otras, ¿cómo puedo decir?, aspiraciones tienen los mismos que están en el programa, y a veces te das cuenta que son las mismas, como comenta David. Y la otra, pues sí, decir, muchas veces en estas estancias son muy generosas en cuanto a, por ejemplo, si necesitas apoyo psicológico, pero también tienes otras oportunidades para hacer, no sé, si te gusta hacer ejercicio, alguna otra actividad, a veces las ciudades a las que vas, tú puedes salir a correr o puedes hacer cualquier otra cosa que te distraiga un poco de esa rutina y que así puedas seguir todos los días, ¿no? Y tener ese ritmo constante que al final pues te va ahí. Lo que tienes que hacer es presentar ciertos resultados y eso al final te va a decir, bueno, ya tuve esta experiencia, ya presenté mis resultados, ¿qué voy a dejarle al laboratorio? Y al final eso a mí me va a retribuir quizás en una buena carta de recomendación. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, ya llevamos más de una hora aquí, la conversación ha estado súper interesante, se nos fue el tiempo por completo, habíamos dicho que iba a ser solo una hora. Entonces, para cerrar, quería ver si nos podrían compartir. Otro aspecto importante cuando van a hacer estancias en el extranjero es la parte cultural, ¿no? O sea, la parte de que conoces gente de otros países, otras nacionalidades, ya hablamos del idioma. ¿Tienen algo que compartir al respecto de este componente? ¿Cómo fue su experiencia conociendo otras personas de otros países? Creo que a mí cuando me pegó más fuerte fue cuando me fui a Alemania, que tienen como esa idea de que son fríos y pues sí son muy diferentes a nosotros los mexicanos. Pero a mí lo que me ayudó fue siempre pensar que es normal que te sientas sola. A mí lo que me pasaba era que me sentía sola mucho tiempo porque yo no veía con quién hacer amigos, dónde estaba el que te sonreía cuando llegabas a clase, ¿no? Pero a mí me sirvió como siempre pensar que es normal que vas a estar triste y como que aceptarlo en tu mente y como quitarte el miedo a llegar un día con los que nunca les has hablado, de decirle, oye, acabo de llegar, la verdad es que no tengo amigos, ¿por qué no vamos por un café? O cosas así como para romper el hielo, que también sirve, por ejemplo, las universidades que tienen muchos eventos justo para eso, para romper el hielo
y como no decir, bueno, ¿para qué voy si no conozco a nadie? No, pues ve y conoce, ¿no? Definitivo, porque por ejemplo, David comenta que él tiene un grupo de amigos mexicanos, pero no es una constante, ¿no? O sea, puedes ir a universidades donde tú seas la única persona mexicana e incluso de nacionalidad latina, ¿no? A veces entre los latinos, aun si no eres mexicano, como que hay un ambiente, una personalidad que nos une, el mismo idioma, la cultura, la similitud de la cultura. Entonces es súper importante también tomar en cuenta eso, que bueno, que tienes que tú tomar otros pasos que igual no habías tenido que tomar en México para hacer socializar. No sé, Ramsés o Juan Carlos, ustedes. Eh, bueno, yo creo que desde un principio, antes de irte, tienes que ir con la idea de que va a ser diferente. Yo lo que veo muchas veces, gente que publica que apenas llega aquí a Boston, es su primer día y ya preguntan, ¿dónde está la comida mexicana? ¿Dónde está todo lo mexicano? O sea, estás yendo a otro país, tienes que tener la idea de que vas a vivir una diferente cultura, de que no todo va a ser como en México. Y entre más rápido, como que sueltes eso, sueltes tu México, no quiere decir que lo estás olvidando, pero entre más rápido interactúes con la cultura local, creo que es mejor, porque si te sigues con esa como ya tristeza de querer vivir todos los días como estabas en México, te va a ser más difícil acostumbrarte. Claro, Sí. y por ejemplo, nada más para complementar lo que han dicho, de tratar de adaptarse, no olvidar. En mi caso, por ejemplo, en las estancias, siempre ha habido lugares para reunirse, para compartir, para socializar, para que tú, por ejemplo, puedas salir un día en la tarde con los compañeros de algún programa a quizás, no sé, a algún restaurante, o por ejemplo en Austin tenían esta reunión los jueves de pizza y pues comías con gente. Quizás que no todo estaba en ciencia, pero pues podías hacer a lo mejor contactos si querías. Siempre en estos lugares siempre son muy sociales. O sea, creo que en las culturas en el extranjero tienen esto de que en el momento de socializar afuera del lugar del trabajo o del laboratorio, se pueden hacer no solamente amistades, sino también contactos. Y a veces pues puede resultar en algo muy bueno para ti o para que después se vuelvan a encontrar, quizás en un futuro, quizás si tuvieron decidieron tomar un camino similar o en alguna otra rama, pero siempre es importante esta parte de socializar. Sí. Una constante que me parece muy graciosa es que todo el mundo aquí en ciencia, mayoritariamente está poblado de gente introvertida, que le da un poco de este miedo de dar el primer paso, establecer un contacto. Y segundo, todo el mundo se siente solo aquí, todo el mundo está estresado, todo el mundo tiene mucho trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, algo que me ha funcionado a mí y que he aprendido apenas recientemente es que la conversación clásica que tú estableces con alguien aquí en la comunidad científica es ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu proyecto? O sea, todo relacionado con el trabajo y con ciencia. Y pues es una conversación que no siempre llega a niveles muy profundos. Entonces, si tú quieres establecer una conexión con otra persona, pregúntale cómo está emocionalmente, cómo se ha sentido, qué es lo que hace en el día a día, esa clase de cosas como que sobrepasa esa barrera de solo hablar del trabajo y de la ciencia. Y es, creo que una forma muy buena de que la gente se sienta apreciada por ti y que sienta que le importas. Y eso depende de la persona, pero a veces te van a corresponder y es como tú puedes establecer un contacto más íntimo con un amigo, amiga, lo que sea, más sobrepasando esto del trabajo y de estas cosas. Porque todo el mundo quiere parecer inteligente, ¿no? Todo el mundo quiere, no sé, como que todo el mundo ya, todo el mundo ya es razonablemente o inteligente o curioso o lo que sea. Entonces, si sobrepasas ese layer, esa barrera, creo que es un buen método para establecer una conexión más personal con alguien aquí. Clau, ¿algo que te gustaría agregar? No, creo que no, creo que estuvo bastante interesante, dieron muchos tips y pues estoy totalmente de acuerdo con ellos. Igual yo hice una estancia, entonces también pasé por todo esto y, y como dicen, ¿no? O sea, lo importante creo que es tener las ganas, perder el miedo
y empezar a aplicar, ¿no? O sea, igual y te pueden rechazar en un lado, pero eso no significa que te van a rechazar en todos lados, ¿no? Entonces, las puertas casi siempre están abiertas. Bueno, y escribirle a los investigadores, creo que fue un tip que fue bastante común aquí dentro del grupo de los chicos, ¿no? Entonces, aún si parece que no hay puertas abiertas, empezar a tocar por donde puedan. Claro, creo que también eso es como muy importante porque luego ves muchas aplicaciones y no sabes por dónde empezar, ¿no? Entonces busca un tema que te guste y alguien que trabaje en eso. Sí. Ya, Nada y más eso es la universidad. un comentario. Ajá. A veces es muy importante, es cierto eso, no solamente escribir por escribir o por la oportunidad. Eso creo que los investigadores tienen olfato para ver quién está, para Sí. saber quién está nada más queriendo pescar una oportunidad. Si, por ejemplo, nada más le comentas, quiero deme una oportunidad, obviamente te van a rechazar. Va a ser muy diferente si tú ya leíste algunos de sus publicaciones, de sus trabajos, a lo largo de su carrera, a lo mejor ya leíste sus trabajos y los de alguien más y dices, bueno, creo que tengo esta idea, mejor aún, pero nunca es bueno acercarse pidiendo nada más algo. Sí, Es un buen punto, Juan Carlos. Sobre todo, por ejemplo, en universidades como Harvard, MIT, o sea, todo el mundo quiere ir a estas universidades y es muy común que les escriban personas así sin más, que parezca que solo quieren ir por el renombre. Y como dices, los investigadores ya llegan a tener un olfato. Entonces sí tienes que hacer una conexión natural, ¿no? O sea, y creo que todos ustedes comentaron, ustedes leyeron artículos de las personas con las que querían trabajar y con quienes terminaron trabajando. Y entonces sí hubo una conexión natural a través de su trabajo y su interés de investigación. Y lo que los llevó a hacer a estas estancias, ¿verdad? Bueno. Bueno, nada más quiero agregar ahorita que me acuerdo, también es muy importante como la asistencia en los congresos, porque ahí es donde puedes conocer a los investigadores y conocer su trabajo. Entonces, ahí puedes establecer como una plática, que ellos te expliquen qué hacen y si tú tienes el interés, ahí puede salir una buena conexión para hacer una estancia. Definitivo. Bueno, hay un montón de preguntas en Facebook. Si ustedes tienen tiempo de darse una vuelta, estuvimos tratando de responder la mayor parte aquí durante la conversación. Creo que ustedes ya han abordado mucho. También he visto que han estado respondiendo a las preguntas aquí en el chat y en el Q&A. Muchísimas gracias por estar haciendo eso. Pero bueno, igual si tienen chance luego de echarse un clavado en Facebook por si hay alguna que no quedó respondida, que no atendimos, pues igual la pueden ver ahí. Y nos despedimos. ¿Alguien que quiera dar unas últimas palabras o no? Sí, solo siéntanse libres de contactarnos o en lo personal contactarme a nuestros correos. Siempre estamos felices de ayudar a la comunidad mexicana a dar estos pasos. Sí, creo que lo que ha hecho Clubes en esta labor es ver esta red de personas interesadas en algo en común, que es ciencia, tecnología, pero también están para ayudarse, para darse tips. A mí alguien ya me ayudó, yo podré después ayudar a alguien en algo que tengan una duda o cualquier cosa. Y yo sé que el tema de ahora fue estancias en el extranjero. Puede suceder que a la primera no se ve, pero no se queden estáticos. Hay muchas oportunidades en México y seguramente esa oportunidad les va a abrir la puerta a lo mejor después en Estados Unidos, en Europa o en algún otro lado. Sí, por último, que confíen en ustedes mismos, que yo tampoco confiaba y hasta que se me dio la primera oportunidad dije, mira, tipo y sí, pero entonces solo confíen en ustedes y échenle con todo que a partir de la primera estancia viene la segunda y viene la tercera. Ya que pasas ese brinquito, se vienen más oportunidades. Yo creo que también, como dijo David, dejen a un lado esos quizá estigmas sociales de que como mexicanos no podemos hacer gran ciencia aquí en Estados Unidos, en otros países. Por supuesto que podemos hacerla incluso mejor que otros. Entonces, dejen eso a un lado y, como dije al principio, es simplemente tocar puertas. Alguna se va a abrir, pero si no lo intentas, no,
pues no va a pasar. Sí. Ya por mero último, un profesor aquí me dijo una vez, ¿sabes por qué? Sabemos que la gente latina a veces no tiene el background, pero lo que nos motiva y lo que nos encanta de tener gente latina o también de otros países aquí es que siempre valoran mucho la oportunidad que se les da y siempre son muy motivados y trabajan muy, muy duro. Y eso al final creo que es lo que cuenta mucho. Entonces, no se preocupen por si no tengo el antecedente suficiente, la experiencia o el conocimiento, lo que sea, solamente déjense llevar por su curiosidad y por sus ganas. Y ya. Muy bien. Muchísimas gracias, Clau, tú eres la que inició las llamadas. Bueno, pues queremos agradecer a todos, a Isa, a David, a Juan Carlos, a Ramsés, a todos los que están aquí en Zoom y todos los que nos están viendo en Facebook. Los esperamos en el webinar el miércoles y en el próximo Science Café el viernes. Gracias.